diccionario tienen que trabajar sin diccionario. ¿Okay? Si no van a trabajar con diccionario, no va a haber diccionario para ustedes. Por lo tanto, tienen que usar mucho su cabeza. Van a recibir la prueba. Van a recibir la hoja de respuestas. Apenas reciban las dos cosas, van a guardar la hoja de respuesta en la última hoja de la prueba. Una vez que hayan hecho eso, no escriban nada, dejan lápiz en la mesa. Van a buscar y etiquetar todas las características del texto. ¿Okay? Estamos trabajando con este texto ayer. Ayer hicimos el primer texto, hoy día vamos a hacer el segundo. El segundo texto se llama El Rancho de Jones. Okay. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Jacqueline? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué dice? Poner las etiquetas. ¿Qué es esto? Título. ¿Hay alguna otra etiqueta en esto? No. Es un dibujo. Ok. Ahora, vamos a leerlo juntos. Como siempre, sigan con su dedo. Me llamo Robert Jones. Comencé a construir un rancho en la colonia Austin hace 5 años con mi esposa, Jenny, y mis 2 hijos, David y Jeremías. Ahora, antes de que se me olvide, recuerden que nosotros somos destacadores. ¿Okay? Ahora, vamos a trabajar con distintos colores. Recuerden que mínimo tengan 2, pueden tener más, idealmente pueden tener más. Ahora, si tengo solamente 2, voy a usar los colores de distintas maneras. Por ejemplo, nombres son las primeras cosas que quiero destacar. Entonces, los nombres los voy a destacar de esa manera. Ayer cuando estábamos hablando de la colonia Austin, lo hice en azul.
Entonces lo voy a subrayar como azul simplemente para acordarme que eso ya lo habíamos marcado. ¿Estamos juntos? Genial. Antes de venir aquí, soñábamos con un lugar donde pudiéramos tener mucha tierra. Queríamos suficiente tierra para poder labrarla, tener un rancho y ganar dinero con nuestro trabajo. Por fin, nuestro sueño se ha hecho realidad. Estábamos a gusto en Missouri, donde éramos agricultores bien apreciados. Sin embargo, yo creía que nuestras oportunidades allí eran limitadas. Entonces, Stephen F. Austin, lo voy a marcar, un empresario de la colonia Austin, nuevamente está la colonia Austin, voy a usar otro color, voy a subrayar, nos prometió más de 4,000 acres de tierra si construíamos un rancho en México. Solo teníamos que pagar $200 en 5 años. Eso no era una cantidad pequeña, pero era una buena oferta. Nos pusimos de acuerdo en las condiciones. Y como siempre, queremos anotar. ¿De qué se trató esto? El primer párrafo. ¿Quién anotó algo? Ok, Esmeralda. De su vida. Betsy. De la colonia Austin. ¿Qué más? Robert Jones construyó un rancho, Macrina. Ok. Y Mitzi, ¿tú tienes la mano arriba? No escucho. Ok. Básicamente lo que están dando aquí es un rancho nuevo para los Jones. Ok. Es un rancho nuevo para los Jones. Ahora, Jenny tenía dudas. Nuevamente marco Jenny. ¿Será peligroso, Robert? Y hay grandes riesgos, me dijo una noche. Lo sé, querida, pero creo que son riesgos que debemos afrontar para nuestro bien y el de nuestros hijos. Ahora, el bien está subrayado, así que yo lo voy a marcar. Simplemente porque quiero asegurarme de acordarme dónde está. Nuestro bien y el de nuestros hijos. ¿Qué mejor regalo podemos hacerles que la prosperidad? Después de algún tiempo, abandonó sus temores. Se convirtió en mi firme compañera a lo largo de esta gran aventura. Ahora, como esto era pequeño, voy a hacer estos dos juntos. Y simplemente voy a poner riesgos. Porque está hablando de que ellos quieren tomar un riesgo, pero hay una recompensa al final. Entonces, tienen que ver riesgos. Recuerden, no quiero que escriban un párrafo acerca de un párrafo. Quiero ideas. Es simplemente para que a ustedes les sea más fácil encontrar la información después. Y recuerden, no tienen que poner exactamente lo que pongo yo, siempre y cuando pongan la idea. Vamos en el párrafo 4. No hubiéramos podido desear una tierra más bella. Había agua en abundancia, pasto para el ganado y bosques para obtener madera. Nuestro terreno bordea al sur con el hermoso y salvaje río Colorado. Nuestros vecinos al este son los Anderson. Okay, ahí tenemos un nombre. Al lado oeste viven los Gilbert. Las dos familias son corteses y serviciales. Al norte está bordeado por un área de rocas altas que nosotros llamamos el precipicio. Entonces esto más o menos se trata de la tierra y los vecinos. Párrafo 5. El suelo es rico. Hace 3 años plantamos 200 árboles frutales. Tendremos una cosecha de duraznos, manzanas, chabacanos y peras una vez que los árboles maduren. Jenny y Jeremías
Tenemos los nombres ahí. ¿Quién era Jeremías? Era el hijo. Cuidan del huerto. La temporada pasada cultivamos tomates, cebollas, papas, calabaza y melones. No hay nada que pueda describir el gozo de esa primera temporada, cuando comienzan a verse los pequeños brotes en la tierra. Nunca hubo un vegetal más dulce. Esas plantas fueron una demostración del avance en nuestro esfuerzo por crear un hogar en medio de la naturaleza salvaje. Entonces eso tiene que ver con las frutas, los árboles, bueno, son árboles frutales, y los vegetales. Frutas y vegetales, así lo voy a llamar. 6. Pero no fue fácil. Ahora guardábamos las semillas de nuestros vegetales. Las recogemos y las secamos al sol para utilizarlas al año siguiente. Comenzamos a hacer esto después de haber aprendido una lección penosa. Al principio ordenábamos nuestras semillas del este. Esto nos estaba costando demasiado dinero. Nuestras deudas estaban aumentando en vez de disminuir. Hace 2 años pudimos dejar de comprar las semillas. Ahora ahorramos y tenemos una gran cosecha cada año. Entonces el párrafo 6 es acerca de las semillas. Párrafo 7. Es más, al final del verano Jenny, es un nombre, y se fijan que cada vez que hay un nombre uso el mismo color. Así sé que amarillo siempre va a ser nombres. Jenny conserva los vegetales para que los podamos comer durante el invierno. Después de cocinarlos, los pone en frascos y los tapa herméticamente. De este modo se conservan más de un año. El año pasado tuvimos una cosecha tan grande que vendimos muchas de nuestras conservas y ganamos bastante dinero. Se corrió. Y ganamos bastante dinero. Poco a poco hemos ido pagando nuestras deudas y hemos comenzado a disfrutar la prosperidad que habíamos deseado. ¿Qué escribiríamos para anotar este párrafo? ¿De qué se trata? ¿De comida? ¿De vegetales? Y para ahorrar dinero. ¿Y cómo se llaman los vegetales? ¿Cómo los guardan? Si tiene un nombre, son conservas. Okay. 8. David y yo cuidamos del ganado. ¿Y ese yo quién es? Robert. Excelente. David y yo cuidamos del ganado. George. Cuando vinimos del Missouri, trajimos 42 cabezas de ganado con nosotros. Ahora tenemos 212 cabezas de ganado en nuestra manada. El año que viene pensamos vender la mitad de nuestro ganado a los Anderson. Hay un nombre aquí, así que marquémoslo. Con el dinero que saquemos pagaremos todas nuestras deudas al señor Austin y la tienda Semillas. Entonces, este párrafo se trata de ganado. Pero es que el Missouri es de donde traían el ganado y habla solamente, casi siempre, de ganado. 9. David y yo, otra vez David y yo, montamos a caballo casi todos los días para asegurarnos que el ganado esté a salvo de los coyotes. El mes pasado ahuyentamos a una jauría de coyotes grande que estaba amenazando a nuestros animales. Los perseguimos atravesando el río Colorado y desde allí 12 millas al sur. Coyotes, lobos e incluso osos son algunas de las amenazas que tenemos aquí en la colonia Austin. Tenemos que tener cuidado con estas bestias
que podrían robarnos las cosas por las que hemos trabajado tanto. Aquí es los peligros de los animales. Yes. No pasa un día sin que demos gracias por lo que tenemos. Este gran riesgo ha demostrado ser una de las mejores decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Y lo mejor de todo, tal vez sea que hemos trabajado y sufrido juntos como una familia. Y por ello nuestro amor no tiene límites. ¿Cómo llamaríamos esto? Familia. Ok. Y apoyo de familia, excelente. Ok. Entonces, tenemos el texto leído. Estamos trabajando en el 3. Entonces, lo que yo les dije, yo les estaba diciendo, eso arriba, era que lo que quiero que hagan es, cada vez que pasa algo como esto, ustedes van de vuelta al texto, y vamos a ir de vuelta al texto, y estamos trabajando en este párrafo, ¿cierto? Entonces, habíamos marcado cada vez que encontrábamos una oración que aparecía en el gráfico. Ahora nos quedaban, destacábamos, ¿cierto? Ahora nos quedan dos oraciones que no están todavía. Uno es, aunque un empresario solo era dueño de la porción de tierra que le daban. Y la otra era, además debía resolver los desacuerdos que surgieran. Ahora volvemos a la pregunta. Entonces, voy a escribirlo aquí. Empresario era solo dueño, y se me olvidó poner mi tarjeta porque solo dueño de la tierra que le daban y estaba a cargo de resolver los problemas de todos. ¿Ok? Esas son las dos oraciones que quedan libres, ¿cierto? Sabemos que todo lo demás ya está en ese párrafo, por lo tanto la respuesta va a estar en ese párrafo. Veamos las respuestas. ¿El empresario recibía tierra del gobierno de México? No. ¿El empresario resolvía los desacuerdos entre los colonos? No. ¿Y eso qué es? No sabemos, no hemos terminado de leer. ¿La tierra que el empresario vendía era barata y buena para cultivar las cosechas? No. ¿El gobierno mexicano terminó el sistema de empresarios en 1830? No. ¿Cuál es la respuesta correcta? Fíjense lo que está escrito. Recuerden, hay palabras que se llaman sinónimos. Son palabras que significan lo mismo. Palabra por palabra no van a aparecer. Ahora, vamos a las preguntas de hoy día. Lo primero que voy a hacer es cubrir mis respuestas. ¿Ok? ¿Tienen tarjetas todos? Entonces voy a cubrir las respuestas, porque no me interesa. Y voy a leer primero la pregunta. Veamos si ustedes hicieron lo mismo que voy a hacer yo. Mira la entrada del diccionario para la palabra bien. Y digo, ok, bien. 1. SM. Una cosa buena o favorable o positiva. Aquello que pertenece a alguien. 2. Adverbio. De manera correcta. Okay.
La palabra bien en el párrafo 3 rima con la palabra tiene, quien, mira y leo. ¿Con cuál rima? Bien. Ahora, ¿qué es lo clave de esto? Rima. Porque rima significa que tiene el mismo sonido. Ahora, pasamos a la siguiente pregunta. Si es que puedo poner. Mira este diagrama que muestra el orden de algunos eventos descritos en la historia. Ahora, voy a poner 1, 2, 3, 4. ¿Por qué sé que son 1, 2, 3, 4? Mira las flechas. Las flechas me indican que van avanzando. Por lo tanto, sé que va a ser 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ahora, cuando tengo un diagrama como este, que tengo un espacio vacío y varias cosas que pasan, lo que estoy buscando está acá, ¿cierto? Entonces tengo que ver qué párrafo está esto y qué párrafo está esto. Si yo encuentro esos dos párrafos, sé que la respuesta va a estar entre estos párrafos. Ahora, Stephen F. Austin le prometió a Robert Jones más de 4,000 acres de tierra si construía un rancho en México. ¿En qué párrafo dice eso? ¿En el 1? Entonces voy a poner párrafo 1. No sabemos qué pasa acá. Después, los Jones plantaron 200 árboles frutales. ¿En qué párrafo está eso? ¿Cuál? Ok. Y el Robert y David persiguieron a los coyotes atravesando el río Colorado. Párrafo 9. Ok. Entonces, y por esto es importante poner los párrafos. Mi respuesta va a estar entre esos párrafos. Significa que va a estar entre el párrafo 2, o sea, el párrafo 1, el párrafo 2, el párrafo 3 y el párrafo 4. En uno de estos va a estar la respuesta. ¿Ok? No más allá. O sea, el párrafo 6, párrafo 7, párrafo 8. Todos estos no van a ser la respuesta. ¿Ok? Ahora, vamos a las respuestas. Y aquí hay una palabra que yo le voy a poner atención. Mejor. O sea, no es la respuesta perfecta, es la mejor respuesta. ¿Ok? Dentro de las 4 opciones que me van a dar, estoy buscando la que mejor le haga. Ok. Ahora veamos las preguntas, o sea, las respuestas. A. Los Jones se mudaron de Missouri a la colonia Austin. ¿Qué párrafo aparece eso? B. Los Jones vendieron ganado a los Anderson. ¿Qué párrafo? Veo que muchos de ustedes no buscaron los párrafos. Párrafo 8. Los Jones dejaron de comprar semillas de las tiendas del este. Los Jones ganaron dinero vendiendo conservas de vegetales. ¿Qué párrafo? ¿En qué parte dijeron que vendían conservas de vegetales? Búsquenlo. Párrafo 7. Ahora, mirando estos párrafos, ¿cuál es la única que puede ser la respuesta correcta? Piensen.
¿Cuáles párrafos no pueden? Mira lo que yo puse. ¿Cuáles no pueden ser la respuesta? B, C y D. ¿Por qué? Porque pasan después de párrafo 5. Y el párrafo 5 es el límite. Por lo tanto, ¿cuál es la única que puede ser la respuesta? Esta es la diferencia de cómo se hacen las preguntas. Ustedes creen que pueden hacer todo en sus cabezas y que se van a acordar de toda la información. No es así. Se van a olvidar, se van a confundir. Necesitan escribir todas estas cosas. ¿Se fijan cuánto todo lo que escribí? Puse todos los párrafos que estaban acá, los párrafos que estaban afuera. Después puse los párrafos que estaban acá. Tengo que escribirlo, es la única forma en que puedo comprobarlo. Si ustedes consideran esto, cada uno de estos vale 25%. ¿Okay? Estas son tus posibilidades. Si yo adivino y digo, tengo 25%, o sea, una de cuatro que la voy a tener buena. Pero tengo 3 de 4 que la voy a tener mala. ¿Les parecen buenos números eso? No. Si yo hago todo este trabajo, me voy a demorar más. Voy a tener que leer más. Voy a tener que trabajar más. Pero tengo 100% que es correcta. Y si no es 100%, voy a tener 75% que es correcta. Y solamente 25% que es mala. Porque yo puedo eliminar 3. Hagan el trabajo. No busquen acortar el camino. No busquen hacerlo rápido. Busquen hacerlo bien. No hay premios para ser el primero en terminar. El único premio que van a recibir es quedarse en cuarto. Okay, vamos a la siguiente. 6. Hemos hablado varias veces de esto. Esta historia está escrita desde el punto de vista. Déjame marcar aquí. Punto de vista. Veamos. Punto de vista. Cuando hablamos de punto de vista, estamos hablando de un narrador. Ahora, hay 3 tipos de narrador. Está el narrador yo, está el narrador él, ella, estamos en eso, estamos terminando, estamos haciendo esto. Y tenemos el narrador que habla de pensar y sentir. Son 3 tipos de narradores que siempre tratamos. El yo se llama el narrador personaje. El ella se llama el narrador testigo. Y el pensar, sentir, el narrador que dice pensar y sentir, se llama narrador omnisciente. Ahora, también podemos hablarlos en personas. El personaje es primera persona, porque habla de yo. El testigo es tercera persona, porque habla de él, ella. ¿Okay? Eso es algo que ustedes tienen que saber. Si en la historia se está hablando de yo, es el narrador primera persona. Si en la historia se habla de él, ella, es el narrador tercera persona. Y si están hablando de lo que la persona piensa o siente, es el narrador omnisciente. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho eso, miramos las respuestas. Las respuestas son: el punto de vista es la primera persona de Robert, la primera persona de David, la primera persona de Jenny y la tercera persona. ¿Cuál es el narrador de esta historia?
¿Quién es el que está contando la historia? Robert. Párrafo 1 dice, yo Robert. Y siempre habla de David y yo. Okay. Ahora, esta pregunta, ustedes siempre me da risa porque ustedes ven estas preguntas y digan, ay no, es mucho, me canso. No voy a leer, voy a adivinar. Ya, la D es la correcta. Ya, sigamos. Y después les va mal, quedan en cuarto, lloran. Cuando hay preguntas grandes, respiren profundo y leanla completa. Y por eso yo pongo mi tarjeta acá, porque quiero concentrarme en pedazos primero. Después de leer las dos selecciones, puedes decir que a principios del siglo XIX. Good afternoon, lots of teachers and students. Ok, entonces, después de leer las dos selecciones, puedes decir que a principios del siglo XIX, los americanos eran atraídos a Texas por las ofertas de tierra. ¿Qué afirmaciones de cada selección muestran esto? Lo primero que voy a hacer es que yo siempre voy a querer destacar la parte más importante de la pregunta. Asegurarme que tengo. Ahora, ofertas de tierra atraídas a Texas. Esas dos cosas son las dos cosas más importantes de la pregunta, porque me está diciendo, después de leer las dos selecciones, puede decir que a principios del siglo XIX los americanos eran atraídos a Texas por las ofertas de tierra. ¿Y qué afirmaciones de cada selección muestran esto? Entonces voy a buscar en cada selección. Aquí no necesito realmente ir de vuelta al texto porque tengo el texto delante mío. Y tampoco no necesito ver si en qué párrafo aparece, porque me están pidiendo evaluar que si la afirmación que me dan es verdad o no. Ahora, lo que hacen ustedes es esto. Es mucho texto, me canso, me da flojerita. Entonces elijo la D. No lo leí, pero da lo mismo. La D parece bonita, tiene mucho texto, así que lo más probable es que esa sea la respuesta correcta, ¿cierto? ¿Esa es una estrategia válida? No. Ahora, lo que vamos a hacer es que lo vamos a trabajar de la manera correcta. Vamos a leer cada oración y vamos a evaluar si la oración es verdad en base a que está hablando de que personas son atraídas a Texas y hay ofertas de tierra. ¿Ok? Son los dos pedazos más importantes de la pregunta. Okay. A. Un primer plan para colonizar Texas. Y te da el título de qué texto salió. Los americanos que se habían mudado a Texas tenían que aceptar la ciudadanía mexicana y tenían que hacerse católicos romanos. Eso es verdad, eso aparece en el texto. Cada uno de estos aparece en el texto, sabemos eso. Pero, ¿es verdad en la parte de atraídos a Texas? Sí, porque está diciendo que los americanos que se habían mudado a Texas, a México, que México era Texas antes, o Texas estaba en México. Entonces esa parte es verdad, sí. Vamos a buscar otro color que sea más oscuro, que se vea más. Okay. Eso es cierto, pero tenían que aceptar la ciudadanía mexicana y tenían que hacerse católicos romanos. ¿Está hablando de tierra? No. Cuando vinimos de Missouri trajimos 42 cabezas de ganado con nosotros. ¿Está hablando de ir a Texas? En parte. Porque dice cuando vinimos de Missouri. Ahora tenemos 212 cabezas en nuestra manada. ¿Está hablando de tierra? No. Entonces, creo que no va a ser la respuesta porque tiene dos X. Sí. Es que ya al no tener solamente check marks, me dice que lo más probable no es la respuesta. Que veamos a ver. El empresario debía encontrar gente que viniera a colonizar el territorio. Aquí está hablando, sí, atraídos a Texas. ¿Tenía que traer gente a Texas?
Sí. ¿Habla de tierra? No. Coyotes, lobos e incluso osos son algunas de las amenazas que tenemos aquí en la colonia Austin. ¿Habla de tierra? ¿Habla de ser atraído a Texas? No. Aún así, cientos de colonos vinieron a la colonia Austin buscando tierra barata y fértil. Ok, ¿está hablando de venir a Texas? Sí. ¿Está hablando de tierra? Entonces tenemos dos checkmarks acá. Antes de venir aquí, soñábamos con algún lugar donde pudiéramos tener mucha tierra. ¿Habla de tierra? Queríamos suficiente tierra para poder labrarla, tener un rancho y ganar dinero con nuestro trabajo. Por fin nuestro sueño se ha hecho realidad. Y dijo venir aquí, entonces me imagino que está hablando de ir a Texas. Entonces tiene dos checkmarks también. Este definitivamente puede ser la respuesta. D, la que elegí yo. En pago a sus esfuerzos, el empresario recibía una parte grande del territorio. El territorio está refiriéndose a tierra, por lo tanto sí. Pero ¿está hablando de traer gente? No. Hace 3 años plantamos 200 árboles frutales. Tendremos una cosecha de duraznos, manzanas, chabacanos y peras una vez que los árboles maduren. ¿Está hablando de tierra? ¿Está hablando de traer gente? ¿Cuál es la única que puede ser? Ahora, esto se llama comparar y contrastar. Estamos comparando los dos textos. Hay muchas formas en las que esto se hace. Una de ellas, por ejemplo, es el Venn diagram. El diagrama que tiene los dos círculos y el del medio que se cruza. Eso compara. Y aquí lo que nos están diciendo es simplemente comparar. Por eso lo hicieron de esta manera. Plantas y frutas. Bueno, plantas y digamos que también son vegetales. Semillas. ¿Qué otras cosas hablaron en eso? No lean el texto, lean las anotaciones. Más fuerte, Lazy. Los riesgos. Había animales salvajes. ¿Qué más? Hablaba un poco de los trabajos que hacía la familia. Ok, eso es un comienzo. Eso es solamente para recordar qué cosas había en uno y qué cosas había en otro. ¿Estamos? Ahora recuerden, nosotros ya leímos ambos textos 2 veces, ¿cierto? Y si leímos ambos textos 2 veces, más o menos los tenemos en la cabeza. Hasta ahora no hemos tomado ningún break. Yo quiero que hagan de una tirada, sin descansar, ¿ok? Entonces vamos a ir a las respuestas ahora. F. Un primer plan para colonizar Texas no dice lo que los empresarios hacían, pero el rancho de Jones sí lo dice. Entonces, básicamente aquí me está diciendo que, y esto es una estrategia que es muy importante, yo voy a marcar el no. ¿Por qué? Porque me está diciendo que no dice. No dice que los empresarios lo que los empresarios hacían. Entonces me dice, esta respuesta me está diciendo que aquí no empresarios, ¿ok? Pero aquí sí empresarios. ¿Está correcto eso? No. En el rancho Jones hablaban de los empresarios. No, hablaban de uno, de Stephen Austin, que les vendía la tierra. Pero no hablaban de empresarios. Os con la S al final significa que más de uno. Entonces, esa respuesta no creo que sea la correcta. Un primer plan para colonizar Texas no dice mucho. Okay, nuevamente voy a marcar el no. No dice mucho acerca de las dificultades de los colonos. Ahora, aquí hablaba de la gente que vino a Texas. Esa es otra palabra para decir colonos. Cuando la gente llega a un lugar y son los primeros en llegar, se llaman colonos. Por ejemplo, Estados Unidos se colonizó desde Inglaterra acá y después vinieron de otros países de Europa acá. Todos esos son colonos. México colonizó los españoles. Parte de donde está Mississippi
que los colonizaron los franceses, igual que en Canadá. Entonces fueron los primeros en llegar. Entonces sí, aquí habla de los colonos, que la gente que vino a Texas. Pero no dice mucho acerca de las dificultades de los colonos. En el primer texto, ¿hablaba de las dificultades? Hablaba un par de cosas, pero no mucho. Porque hablaba de los indios, los comanches específicamente. ¿Se acuerdan? Hablaba de los comanches, pero eran como que no había mucha información. Había un poco. Entonces, voy a decir que a lo mejor. Pero el Rancho Jones sí lo dice. En el Rancho Jones, ¿hablan de las dificultades? No, pero dijimos que había riesgos. ¿Se acuerdan cuando hablaba de los coyotes, los lobos, los osos? Entonces sí hablaba un poco, no mucho, pero sí lo hablaba. Entonces nuevamente voy a poner un signo de interrogación. Entonces tengo 2 signos de interrogación ahí, debajo de cada uno de esos, porque sí, hubo un poco. Si yo lo pienso, no es mucho, pero es un poco. Y recuerden, siempre estamos buscando la mejor respuesta, la respuesta que podemos comprobar en el texto. No es la que yo pienso, es la que yo puedo comprobar. Si yo me pongo a mí mismo dentro del texto, voy a tener todas las respuestas malas. Ok, la H. Un primer plan para colonizar Texas menciona Stephen F. Austin, pero el rancho de los Jones no lo menciona. El primero sí menciona el Austin, porque lo tenemos acá, ¿cierto? Y en el rancho, ¿hablan de Austin? Sí. Entonces esto, pero ¿se fijan que ahí está el no? Él dice que el rancho no lo menciona. ¿Es verdad eso? No. Entonces eso lo más probable que no sea la respuesta. J. Un primer plan para colonizar Texas. No, y aparece el no de nuevo. No dice nada acerca de las leyes de colonización mexicanas. Pero el rancho de Jones sí las menciona. ¿Había algo de leyes en el primero? Sí. ¿Qué cosa decía? Que cuando la gente venía a Texas, ¿qué tenía que hacer? Debían seguir sus leyes, pero ¿qué decía acerca de las leyes? Miren sus anotaciones. Veamos si esto es verdad o no. Recuerdo que había algo de las leyes en casi la última parte del primer texto. Recuerden, están leyendo sus anotaciones. Por ejemplo, aquí decía que tenían que aceptar la ciudadanía mexicana y tenían que hacerse católicos. Entonces, esas son leyes. Entonces, si lo dice, por lo tanto, dice sí, es verdad. Ah, pero mentira, porque dice no dice. Entonces, mentira eso. Y el rancho Jones no dice nada de esas leyes. Entonces, no. ¿Cuál es el único que habla un poco de verdad? G.